Ahora vamos a aprender cómo crear un diagrama de barras en QSuite. Y para hacerlo tenemos dos métodos. Tenemos el método tradicional, donde uno va al menú, crear análisis, vamos a crear gráfico y seleccionamos el gráfico de barras. Pero también tenemos el método de arrastrar y soltar, que es mucho más rápido. Así que vamos a utilizar ese método para crear el gráfico. El gráfico de barras en QSuite soporta tanto datos numéricos, tanto datos enteros como decimales, y también datos categóricos, es decir, etiquetas o texto. Vamos a empezar primero viendo la opción de datos categóricos. Para crear el diagrama de barras con datos categóricos, vamos a seleccionar una columna que tenga este tipo de datos, como el tipo de seguro y el tipo de paciente. Pero en el tipo de paciente, QSuite me lo está reconociendo como una columna de números enteros. Pero realmente el tipo de paciente es una categoría, es una etiqueta. No son números que yo voy a promediar, que yo voy a sacar una desviación estándar. Por tanto, no hace sentido identificarlos como datos enteros o números enteros. Así que yo voy a cambiar el tipo de dato haciendo clic aquí en 1, 2, 3 y voy a cambiarlo a categórico. Esto es importante tenerlo en cuenta. A veces QSuite puede identificar la columna con el tipo de dato incorrecto. Por tanto, es bueno revisar cómo QSuite está haciendo la identificación de esas columnas para nosotros entonces arreglarlo en caso de que exista algún tipo de dato que no esté identificado de manera correcta. En este caso, tipo de paciente es un dato categórico. Así que yo voy a arrastrar la columna tipo de paciente y la voy a llevar a donde dice gráfico de barras. Lo voy a soltar. Vamos a ver qué aparece aquí debajo. Tenemos nuestro gráfico de barras. Por defecto, QSuite lo que hace es colocar todas las categorías de esa columna en el eje X y el eje Y vendría siendo los conteos. Eso es lo que hace QSuite por defecto. Pero podemos cambiar un poco el comportamiento de este gráfico. Así que vamos a subir. Y aquí aparece una opción que dice agrupar observaciones. Vamos a darle clic y ahora vamos a revisar las opciones que tenemos. En agrupar observaciones, lo que nos va a mostrar son columnas categóricas o columnas de fecha solamente. Si te fijas, no están aquí las columnas de toma de muestra o la columna del tiempo de espera, porque esas columnas son numéricas. Ahora, lo que vamos a hacer es que lo vamos a agrupar por hora turno, que eso es una columna de fecha. Si volvemos aquí a nuestro panel de la hoja de trabajo, podemos ver que hora de turno es una columna que tiene la fecha y también tiene la hora. Así que yo voy a agrupar por fecha. Le voy a dar clic y ahora aparece una nueva lista desplegable indicándome cómo yo lo quiero agrupar. Si por mes, si por número de la semana, día de la semana, etc. Mientras tanto, lo voy a dejar por mes. Y aquí aparece también otra opción indicando si yo quiero que el diagrama de barra tenga un conteo o si simplemente me calcule un porcentaje. Pero ahora veremos esas opciones. Vamos a bajar y ahora tenemos el diagrama de barra donde aparecen los meses del año: enero, octubre, noviembre y diciembre. Ahora, vamos a subir otra vez. Aquí aparece por defecto un conteo de cada mes del año. Vamos a subir otra vez y donde dice conteo, nosotros podemos seleccionar cuáles tipos de pacientes queremos que estén en ese conteo. Por ejemplo, no me interesa que se cuenten los pacientes tipo 1 y tipo 2. Solamente me va a contar los pacientes tipo 3 en adelante. Cuando yo cierro, ahora se me actualiza el diagrama de barras mostrando el conteo solamente para esos tipos de pacientes. Entonces es una manera muy poderosa para filtrar los datos que nosotros queremos que se muestren en este gráfico en particular. Ahora, habíamos visto los de los porcentajes. Nosotros podemos también mostrar el diagrama de barras por porcentajes. Por ejemplo, vamos a darle clic porcentaje del total. Vamos al diagrama de barras y aquí aparecen ya los datos, pero en vez de conteo, un porcentaje. Por ejemplo, enero tiene un 5% aproximadamente. En octubre, 31%, casi 32%, y así sucesivamente. Este porcentaje del total lo que hace es calcular el porcentaje de cada grupo
y dividirlo entre el total de observaciones. Por ejemplo, enero representa el 5% de todas las observaciones que hay, incluso comparando con los demás meses del año. Ahora vamos a ir al porcentaje dentro del grupo. Cuando le doy clic, veamos cómo cambia. Y aquí ahora muestra el diagrama de barras de una manera distinta. Lo que está diciendo es lo siguiente. Nosotros habíamos seleccionado solamente, o habíamos decotejado más bien, solamente los pacientes 1 y 2 y dejamos cotejados los de 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. Entonces lo que me está diciendo es, para el mes de enero, ¿cuál es el porcentaje para los pacientes 3, 4, 5 hasta el 8 dentro del total de pacientes, incluyendo el 1 y el 2? Entonces me está tomando o calculando un porcentaje dentro del grupo, que en este caso sería el mes de enero. Si yo, por ejemplo, activo el 1 y el 2, entonces lo que hace es que calcule el porcentaje como lo teníamos anteriormente, que sería el total. Ya en este caso, dentro del grupo y del total, sería exactamente lo mismo. Pero si yo decido quitar algunos de estos, entonces el cálculo del porcentaje me cambia. Porque lo que está haciendo es sumando todos los valores que hay en enero y solamente calculando el porcentaje para aquellos que yo seleccioné. Que en este caso, en enero, el 88, casi 89% de los datos corresponden a los pacientes que van de 3 hacia el 8. En el caso de octubre, el 85% de las observaciones corresponden a los pacientes que van desde el 3 hasta el 8 y así sucesivamente. Es otra manera de nosotros visualizar la data y va a depender del tipo de análisis que nosotros estemos realizando. Mientras tanto, lo voy a seleccionar todo otra vez y voy a ir al conteo para dejarlo como estaba. Otra cosa que podemos hacer en QSuite es segmentar la información. Por ejemplo, en esta sección que dice dividir por, podemos segmentar la data, ya sea por tipo de paciente, tipo de seguro o bien por una columna de fecha. Al igual que la agrupación que acabamos de hacer, en esta lista desplegable solo se van a colocar o solo vas a ver columnas de tipo categórico o columnas de tipo fecha. Por ejemplo, vamos a suponer que queremos segmentar por tipo de seguro. Cuando doy clic, ahora vamos aquí y vemos que el diagrama de barras ahora está segmentando por tipo de seguro. Tenemos los porcentajes para enero, pero separados por tipo de seguro. Para octubre, pero separados y así sucesivamente. Yo pudiera verlo todo en un mismo gráfico, o bien yo puedo indicarle que me lo presente en gráficos separados. Tengo el gráfico para privado y tengo el gráfico para cuando el paciente es asegurado. Todo es cuestión de gusto cómo se visualice mejor la data. También podemos cambiar la orientación del diagrama de barras. Podemos ponerlo horizontal o lo podemos dejar vertical como estaba. También podemos agregar líneas de referencia. Podemos agregar una línea de referencia, por ejemplo, pudiera ser la media. En este caso sería la media del conteo, esa línea verde que se muestra. Y puedo agregar otra línea de referencia. Por ejemplo, pudiera ser una personalizada. Vamos a suponer que el 600. Y esta línea de referencia pudieran, bueno, como el nombre lo indica, servir de referencia para poder comparar y fortalecer el análisis. Y bueno, ese es el diagrama de barras en QSuite, una herramienta bastante fácil de construir, pero también poderosa gracias a las características que presenta la aplicación.